Vaya día intenso el que salió, el que tuvimos el día de ayer con todo lo relacionado con este reportaje que, pues con base en datos de la DEA, vinculaba al presidente Andrés Manuel López Obrador con un financiamiento ilícito de dinero del narcotráfico en la elección del 2006. Claro que, decirlo así, pues se trataba de una bomba, pero tal cual como lo señalaron los periodistas el día de ayer en el programa, pues fue un reportaje que se desdibujó muy pronto, pero tal como lo dijo el exdirectivo de operaciones de la DEA, Mike Vigil, en la entrevista con Obed, parece que iba a dejar ahí el veneno, por decirlo de alguna manera, en la relación entre México y Estados Unidos. Y digo esto por lo que menciona el presidente López Obrador esta mañana, que es, yo ya exijo disculpas, no del periodista, no de la DEA, sino del gobierno de Estados Unidos. Le eleva el tono. Es fuerte lo que ya lanza hoy el presidente López Obrador, porque sí está exigiendo esta disculpa por parte del gobierno de Estados Unidos. Luego de que se difunden estas 3 notas, ya sabemos aquí cómo se fueron difundiendo y la manera en que cada medio trató la información. Pero lo que es muy cierto es que las pruebas están ausentes dentro de estos 3 textos y sí, dejó primero esa semillita de pensar que la campaña del 2006 pudo haber tenido incursión del narcotráfico y dinero proveniente de estas células criminales. Sin embargo, pues no hay ninguna prueba que lo detenga y que lo esté sustentando. Con el paso del día, creo que sí, los periodistas lo mencionaban muy bien ayer, se fue cayendo. No duró mucho tiempo, afortunadamente. Creo que sí estuvo pues analizada la información, sobre todo cuidadosamente, consultando a los expertos, siempre tratando de ver cuál era la intención de divulgar este tipo de información, porque básicamente lo que querían mostrar era que dentro de estas elecciones, todo hay que verlo en este contexto, tanto las elecciones de aquí de México como las elecciones de Estados Unidos, pues había algo o hay algo que quieren intentar posicionar. Es una trama que se viene ejecutando desde hace muchos años y meses, pero está llegando ahorita a un punto ya muy elevado en donde ya están tomando al gobierno de México y al gobierno de Estados Unidos, y es con lo que termina hoy el presidente López Obrador diciendo, pues viene la disculpa porque ya se comprobó dónde están las pruebas, en dónde se menciona esto, así que yo espero una disculpa de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, porque creo que nunca se ha terminado de entender que a todos nos conviene que la relación con Estados Unidos sea buena. Y se llegó a un punto con López Obrador en ese sexenio en el que la relación entre ambos países, en la mayoría de los momentos, por no decir que en todos, fue de iguales. O sea, sí veníamos de un periodo en el que antes las relaciones entre presidentes de Estados Unidos y México era simplemente una relación de escuchar qué es lo que quiere Estados Unidos para nosotros hacerlo. Era, en resumen, eso. Entonces, se alcanzó un punto muy saludable para ambos países de que si había un problema, pues perfectamente podía venir una comitiva de Estados Unidos y sentarse con el presidente, con sus homólogos mexicanos y solucionarlo y plantar preocupaciones y escuchar respuestas, que ya sabes, siempre las mesas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero creo que ahora con esto, y afortunadamente se trató de un reportaje que todos pudimos leer y que en consecuencia quienes lo leímos vimos las propias conclusiones a las que el reportero llega. Pero, por ejemplo, a mí sí me sorprendió mucho los comentarios de personajes como Héctor de Maulón o de Raimundo Riva Palacios, en el que siguen manejando que Estados Unidos afirmó que hubo dinero del narcotráfico en 2006. Cuando si se hubieran tomado la molestia de leer el reportaje de Tim Golden, del que, por cierto, ni Tim Golden se está colgando tanto de sus premios como los de la oposición, porque es así de, si tiene los 2 premios es real. El mismo reportero está diciendo, se cerró la investigación, que digo, también tiene ahí algo de maña y de carga que podemos hablar más adelante, pero aquí eso se convirtió en una realidad, a pesar de todas las evidencias que, insisto, hasta el propio reportero ha manejado. Para la oposición es un hecho que AMLO recibió dinero del narcotráfico en 2006, lo cual es muy delicado, pero ya vemos también cómo se va a ir
pues conformando cada vez más esta narrativa que no han dejado, desde el famoso abrazo a la mamá del Chapo, desde el conteo de las visitas a Badiraguato, Sinaloa, y ahora pues con esto es como la joya de la corona. Sí, pues creo que también tiene que ver mucho con cómo se da este tratamiento periodístico a la información y cómo cada persona puede tomarla a su favor. Lo que hace, por ejemplo, Anabel Hernández es plantear primero desde una columna. Sabemos también la oportunidad que te da una columna para que tú puedas meter ciertas opiniones, para que puedas columna como género periodístico. Ajá, ¿no? exacto, sí, como un género periodístico. Lo que hace Anabel Hernández es eso, o sea, escudarse dentro de una columna para que pueda emitir una opinión. A pesar de que sí tiene algunos sustentos periodísticos, lo que ella termina haciendo es emitir una opinión y confirmar algo, dar por hecho algo que no lo está dando por hecho uno de las personas que también estaba tratando la información. Lo que yo también veía el día de ayer era cómo le daban un poco más de legitimidad a este tema de Tim Golden, el periodista de ProPublica, para decir, sí, él tiene esta pregunta y por eso abre el texto con una pregunta, desarrolla todo a lo largo del texto, sí está recuperando temas de una investigación de hace más de 10 años. Ajá. Y lo que hace es poco a poco ir diciendo, pues no, desde aquí yo menciono que no hay pruebas, que se cerró, se dio un carpetazo por parte de las autoridades. Y sí, también Tim Golden en una entrevista que le realizan el día de ayer termina diciendo, allí en mi texto estoy mencionando que no existe ninguna prueba y que no hay y que se dio un carpetazo. Ya pasó esa investigación, solo la publiqué, tampoco se me filtra esta información, que eso hace mucho énfasis el periodista de ProPublica al decir, nadie me filtró los datos, es un trabajo que yo realicé por muchos meses y que sí estoy respaldando con ello, pero sí es un poco contradictorio cuando vemos que Anabel Hernández y cuando vemos que también Inside Crime publican información que se complementa al final del día. Sí, o sea, es demasiada casualidad. Pero mira, creo que ambas estamos en esta idea de que se tiene que hablar también de los periodistas, ¿no? O sea, que los periodistas no son un ente intocable. Entre periodistas se puede hablar de periodistas. A mí me sorprendió también leer a muchos colegas a los que admiro mucho su trabajo, o sea, no a los de Mauleón, a los Riva Palacio que ya mencionaba, o sea, sino a colegas defendiendo el reportaje simplemente por la trayectoria del periodista y por el medio que lo publica. Sí. O sea, cuando a nosotras ayer le pusimos énfasis a esto, el título del reportaje viene entre signos de interrogación. Cuando tú elaboras un reportaje, pues lo que quieres es entrar con la afirmación, ¿no? O sea, en la jerarquización de la información, dice, entras con tu golpe, o sea, en la nota informativa, más allá del reportaje al que a veces le puedes meter una entrada muy poética, narrativa, yéndonos a una nota informativa, te vas al golpe, esto ocurrió, ¿no? Yéndote al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Esto ocurrió. Pero estás ante un texto que empieza con una interrogante, con un cuestionamiento, con algo que estás poniendo en duda. ¿Hubo o no financiamiento ilícito en una campaña presidencial del actual presidente de un país, del país vecino? Creo que a partir de eso también te habla de que a veces las prácticas periodísticas sí pueden estar sujetas a otros intereses, porque tú como periodista, si te sientas con tu editor y tu editor te dice, oye, pues aquí no está clara la nota, ¿no? ¿Cuál es? Ahí supongo, como lo hay en todas las redacciones, hay un diálogo para definir la cabeza, que claro que la cabeza al final la decisión la toma el editor, pero siempre consulta al reportero, ¿no? Así, oye, ¿cómo ves? ¿Está correcta esto y aquello? Hay una decisión ahí, a lo que voy es que hay una decisión de mejor dejarlo en interrogante, como para quitarte un poco de responsabilidades de lo que va a desatar, lo que ya habla de un reportaje débil, ¿no? Entonces, creo que por más Pulitzers que se los ha ganado y nuestros respetos y habrá que leerlo, yo en lo personal no lo he leído, pero, o sea, el hecho de que haya esos reconocimientos previos no evita o no te hace por arte de magia no equivocarte o no estar de un lado político en cierta historia. Entonces, es todo un tema, pero sí creo que el propio reportaje nos da los elementos para
pues quitarle fuerza a ese texto. Y fíjate que a pesar de todo esto que mencionas, Dani, muchos colegas que sí estaban tomando este tema, que sí trataban de ver qué es lo que decía, leer más allá de lo que estos tres textos en conjunto trataban de decirnos, creo que el que más tomaban en cuenta era el de Tim Golden, por esta trayectoria, porque dijeron los demás, a ver, son textos muy, sí, similares, pero vamos a tomar mejor el de Tim Golden para que este sea el punto de referencia y a partir de ahí comenzamos a analizar. Sí, yo también coincido en el tema de, pues por más premios que tengas, qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo reciba, su trabajo está ahí consolidado, pero pues es algo también que sale de nuestro contexto como periodistas, porque también recordemos cuál es el contexto de Estados Unidos y cómo es que se manejan los medios de comunicación. Ayer el presidente López Obrador lo mencionaba un poco, cómo sí están metidos ellos, cómo ellos sí pueden decir estoy a favor de tal partido, porque incluso así es también como mantienen todavía cierto ingreso, porque abiertamente lo son y no está mal visto allá en Estados Unidos, pero aquí en México, que es una cultura en donde supuestamente sí debemos de tener una línea más allá del poder, y aquí se ha mencionado, no tenemos una línea editorial marcada de parte de presidencia o de parte del gobierno en turno. En Estados Unidos muchas veces sí es así. Entonces hay que entender también ese contexto y yo me quedo con una pregunta. ¿Por qué en este momento sacan una publicación de ese tipo? ¿A qué está atendiendo? ¿A qué intereses está también dándole respuesta? Porque pues estamos viendo sí contexto político electoral, tanto de Estados Unidos como de México, pero también estamos viendo que no tenía sustento ya ese reportaje, esa investigación, tan es así que se desdibujó en unas cuantas horas después de que se publica, se cae, salen todas estas entrevistas, salen muchos analistas a decir no hay pruebas, se consulta por todos lados. Y eso también hace que hoy el presidente López Obrador tenga más fuerza y valor para decir, pues pidan una disculpa, voy a exigir una disculpa. Sí, hay veces que creo que no se mide la magnitud de los actos. Por ejemplo, me estaba acordando mucho de cuando estaba poniéndose un poco tensa, se llegó a poner muy tensa, la relación entre México y Estados Unidos cuando estaba Trump de presidente. Los reporteros en la conferencia de prensa llevaban preguntas que ya, cuando haces una pregunta, ya orillando a quien estás entrevistando a que te dé esa respuesta que tú quieres como periodista, ¿no? Así. ¿Loreto Mola? Similar, ¿no? Ese tipo de estilo que hay veces que lo hacemos todos, ¿no? Así de yo quiero una declaración y hace las preguntas alrededor de eso para ver si lo obtienes, ¿no? Pero pues es una posición muy estratégica o mañosa, por decirle así, ¿no? En pocas palabras. O sea, pero puedo decir, a veces se vale cuando se trata de un personaje de, lo quiero encerrar, ¿no? Ahí, porque yo sé lo que hizo, ¿no? Pero, por ejemplo, ocurrió mucho que al presidente López Obrador le llevaban preguntas de Donald Trump que ya lo estaban poniendo así contra la pared para dar respuestas que iban, claro, a avivar todavía más la tensión entre ambos países. Y ahí sí yo me quedaba pensando y reflexionando sobre pues la responsabilidad de un reportero de también cuidar a tu propio país, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve una nota si desestabilizas o si puedes llegar a desestabilizar otros sectores importantes? O sea, llegó un momento en el que ya ni siquiera las preguntas sobre Trump eran relevantes, pero el asunto era ponerlo ahí para estar como, pues, echando leña al fuego, ¿no? Y creo que ocurre con esto porque el presidente, y lo vamos a escuchar más adelante, pues sí dice, yo ya veo muy complicado que estemos en una mesa, Biden y yo, hablando que de fentanilo, que de seguridad, cuando va a estar la idea de que yo tengo dinero del narcotráfico, ¿no? Entonces, son las consecuencias y el presidente ya lo que dice, yo quiero que me den disculpas. Entonces lo pones difícil. Sí, porque, por ejemplo, aquí nos decía el Piticán que lo que mencionó el día de ayer Golden es que no son afirmaciones contundentes, pero que el público saque sus conclusiones. Es una falta de respeto. Esto es lo que menciona Tim Golden en esta entrevista que les mencionaba hace un momento, porque dice, no tengo una conclusión al 100% de este texto,
pero ahí está la investigación que se realizó en su momento y yo nada más quiero que la gente misma tenga su conclusión concreta de lo que ha pasado, pero los datos y la información que en ese momento sirvió que la DEA volteara a ver qué estaba pasando, pues sí la hubo, pero ya ahorita en la actualidad, pues se dio carpetazo a esa investigación porque ya no había más pruebas, ¿no? Ya no se pudo continuar con ella porque en su momento dijeron, ya no los tenemos, no se puede seguir esa línea, no hay ninguna relación, entonces, pues mejor lo echamos para abajo. Sí, pues ahí está parte de esta historia. Yo creo que sí valdría mucho la pena irnos a esta declaración del presidente López Obrador, que también, por cierto, hoy en la mañanera pone el tuit que sí leí ayer de Helio Flores, porque Helio Flores, caricaturista, monero de los mejores del país, lanza una pregunta que pues muchos tuvimos. Ahorita tú hablabas de cuál fue el reportaje en el que mejor quisimos ponerle atención, descartando otros y también recuperando parte de lo que nos dijo la doctora Guadalupe Correa el día de ayer, que fue, o sea, solamente en el texto de Anabel Hernández venía que López Obrador habló con la Barbie para agradecerle el dinero, ¿no? Cuestión que Guadalupe Correa dijo, bueno, pues que nos diga de dónde saca tal cantidad de detalles, porque eso nos habla de que hay pruebas. Entonces, son pruebas que, pues, ahorita no solo López Obrador, sino todos estamos solicitando, porque todos estamos interesados en que si hay una prueba, pues que se muestre, que se sostenga. Entonces, justo sobre eso también Helio Flores publica un tuit donde lo dirige a Carmen Aristegui, que también, digamos, es una periodista que ha tomado ya partido en este tema, diciendo, pues sí, entrevistó a Nicolás Mollinedo, que es uno de los principales implicados. También ella pues ha entrevistado en muchísimas ocasiones y sobre todo en este tema a Anabel Hernández. Y ahí cabe como también el cuestionamiento que hace Helio, que dice, querida Carmen, hoy escuché una entrevista con Julio Astillero a Nicolás Mollinedo, quien desmiente todas las mentiras que Anabel dijo, gritó en tu programa. No entiendo cómo la reportera de antes se convirtió en la propagadora de mentiras de hoy. Saludos afectuosos. Es muy fuerte, pero también es muy contundente porque vemos que colegas, periodistas, están tomando partido ante un reportaje que el mismo reportaje te dice no hubo nada. O sea, es que eso es lo más sorprendente de todo este caso. Que se tomó como ya un hecho que Andrés Manuel López Obrador es casi narcotraficante, que ha sido financiado así, cuando tenemos un texto, sí, de un periodista reconocido, pero que decide titular con una pregunta y que dice, ustedes consideren la verdad. O sea, híjole. Sí, está muy intenso. Les recomiendo, por ejemplo, que si usted se perdió el Café y Noticias de ayer, los periodistas, las transmisiones que tuvimos, vean los programas, porque se hacen resumen, y más en los periodistas, cuando ya se recopila toda esta información, se recuperan también las voces, como bien decíamos, de Mike Vigil. También entrevistaron ellos a Nicolás Mollinedo Bastar, que era uno de los principales implicados o el principal implicado, ¿no? Dentro de esta trama también. Es una conversación muy interesante porque él ya sabía que se iba a publicar este texto. El reportero Tim Golden también lo consultó, le hizo unas preguntas y Nicolás le dijo, pues no, yo voy a contestarte algunas cosas que yo considero, pero estás en un error y las pruebas, ¿no? O sea, creo que aquí la gran pregunta es, ¿y las pruebas dónde están? Así que vayan, después de que termine Café y Noticias, claro, a ver todas estas transmisiones que se realizaron, porque tratamos de entender el contexto de lo que estaba pasando para que también el presidente llegara hoy a la conferencia de prensa y hablara sobre este tema, Dani. Exacto, entonces vamos a escuchar esto que comentó el presidente López Obrador esta mañana, porque pues él solito, digamos, regresó al asunto ya, es decir, ya no hubo una pregunta de por medio sobre más reacciones derivadas de este reportaje. Entonces, pues el presidente se refiere al reportaje de Tim Golden, que dijo es un caso que va más allá del propio reportero e incluso de la DEA, considerando a la DEA como fuente. Se refirió a la nota de Jesús García, el periodista de La Opinión, que publicó desde ayer, en donde él va y contacta al Departamento de Justicia para preguntarle sobre el caso. O sea, es decir,
hace ese trabajo que faltaba, así de, oye, Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿qué opinas de esto que está causando revuelo nacional en México? Y pues el Departamento de Justicia le responde a Jesús García, colega del periódico La Opinión de allá de Los Ángeles, y dice, el caso está cerrado, o sea, no hubo más. Pero el presidente se refiere a esto y dice que lo considera una respuesta informal y que él eso no lo acepta. También pidió que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, ya que si no hay pruebas, lo que debe ocurrir es que le ofrezcan una disculpa. También mencionó que el presidente Joe Biden debe enterarse de lo ocurrido, ya que justo la relación bilateral en donde se sientan en una mesa a hablar de temas importantes, pues no puede estar ahí como fantasma el tema de un financiamiento del narcotráfico. Entonces, es muy fuerte, así que vamos a arrancar con esto, Café y Noticias. Bienvenidos, arrancamos, Perlita. Arrancamos el Café y Noticias de este jueves 1 de febrero, son las 10 de la mañana con 14 minutos, un espacio, ya saben, donde ustedes ponen el café y nosotras las noticias. Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien, sí, de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es, sí, que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. No, esto, ¿para qué vamos al formalismo? Sería como presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial de México. Ellos saben. El presidente Biden debería de enterarse de esto. Porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento? No sé quién. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de migración y vamos a estar hablando, ¿sí?, de combate a la droga y del fentanilo? Sí, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién?